El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por darnos este espacio. Recuerden que esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología. La frecuencia es 107.5 FM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema central de este día será la independencia sonora con la gran invitada María del Valle Borrero Silva. Antes de ir con la doctora, vamos a ir a la primera cápsula por Luis Romero, con la Intendencia de Arizpe, un proceso insurgente tardío. Hola, soy Luis Roberto Romero y hoy les voy a presentar la cápsula La Independencia en Sonora. Todos conocemos el proceso de independencia en el Bajío, México y Guadalajara, pero ¿conoces cómo se llevó a cabo la independencia aquí en Sonora? No te preocupes, yo te lo explico. La Nueva España, uno de los virreinatos más ricos e importantes del dominio español, palidecía en sus principales centros urbanos y regionales intentos de insurgencia gracias a las ideas llegadas desde Europa tras la Revolución Francesa. Aunado a eso, la invasión napoleónica de la península ibérica tenía a España en una grave situación de debilidad e inestabilidad. Los grupos insurgentes en la Nueva España estaban compuestos por figuras de alto perfil como Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, su característico grito de Dolores en el Bajío, actual Guanajuato, además de otros autores como José María Morelos y Pavón y Agustín de Iturbide, que sostenían duras batallas contra los ejércitos realistas al centro y sur del virreinato. La Intendencia de Arizpe, actuales Sonora, Sinaloa y Arizona, formaba parte de las provincias internas de Occidente. Fue un territorio que permaneció al margen del resto de las demás revueltas que se suscitaban en el centro del virreinato. Estaba claro que la lejanía del territorio, la difícil geografía y el desconocimiento indirecto de los pobladores y muchas autoridades del centro sobre la zona impidieron una rápida respuesta de simpatía hacia los insurgentes. El movimiento independentista de los criollos tenía la ambición de seguir más al norte tras la toma de Guadalajara el 11 de noviembre. La movilización de tropas revolucionarias por parte del coronel José María González Hermosillo desde Nueva Galicia hasta la Intendencia de Arizpe fue en principio fácil, pero el nivel de respuesta fue inmediato. Alejo García Conde, el gobernador de la Intendencia, envió desde la capital Arizpe una fuerza de 600 hombres a su mando, entre los cuales también participaban indios ópatas fieles a la corona. Unido junto a las tropas de Pedro de Villescusa, detuvieron la incursión de las fuerzas de González Hermosillo en San Ignacio Piaxtla. La condición de lejanía de la Intendencia de Arizpe, y siendo Sonora el territorio más remoto y lejano de la provincia, contribuyó a que sus habitantes desconocieran por completo la insurrección que se suscitaba en los lejanos Bajío y centro del virreinato. Las noticias no llegaban y eran las mismas autoridades eclesiásticas quienes transmitían las noticias preferenciales. Además, los problemas regionales resonaban más en los pobladores que el de una revolución de independencia. La tenencia de las tierras entre hacendados españoles, criollos e indígenas era una pugna constante en el territorio, sumado al temor de las incursiones apaches en el norte de Sonora y el extenso sistema de presidios para contrarrestar a los atacantes atapascanos era de primerísima necesidad antes que apoyar a la causa insurgente. Lo anterior es una respuesta a la casi nula participación de la población de la Intendencia de Arizpe a favor de los movimientos independentistas. Al mismo tiempo, su intendente, García Conde, apoyó la causa realista nombrando oficiales, haciendo alianzas y fortificando zonas donde los insurgentes del centro podrían realizar sus incursiones. Aunado a lo remoto de su territorio y los problemas regionales muy necesarios que resolver, hicieron que Sonora tuviera una participación en la insurrección muy baja, inclusive de forma reaccionaria a los intereses independentistas.
Bueno, para empezar con la entrevista con la doctora María del Valle Borrero, haré una pequeña semblanza de su vida. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con el perfil deseable de profesores de tiempo completo del PRODEP. Es profesora e investigadora del Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora. Su línea de investigación son las bases teóricas, aplicaciones de nuevas interpretaciones historiográficas, regiones, fronteras, así como la historia de instituciones, también como la historia militar. Destaca su larga trayectoria como docente, direcciones de tesis y publicaciones de varios libros. Hola doctora, gracias por venir con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para hacerle la primera pregunta sería, ¿cuáles fueron las causas políticas, sociales y económicas que influyeron en la formación de movimientos independentistas en Sonora? Porque muchas veces creo que la gente piensa que la independencia fue un proceso que nacionalmente pasó de igual manera, pero pues Sonora está muy lejos del epicentro de todo lo que sucedió. Bueno, a ver, la pregunta decía causas políticas o sociales que tuvieron que ver con este proceso de independencia, ¿no? Pues es un proceso obviamente de larga duración, no surge de la noche a la mañana. Son muchas las causas, ¿no? como han señalado destacados historiadores que hablan sobre este proceso, hablan de un protoamericanismo, pero centrándonos, y descontento con las reformas borbónicas, descontentos el elemento criollo, ¿no? Y el elemento que fueron desplazados en los últimos años del siglo XVIII. Pero también hay un momento clave y sustancial, es el vacío, ¿no? El vacío ante la invasión de la península ibérica por parte de Francia. El rey abdica y entonces el proceso de independencia hay que entenderlo como una defensa del rey, es decir, es defendiendo al monarca Fernando VII. Entonces, ante ese vacío de poder, eso se aprovecha, esa circunstancia y ese batio regis, ¿no? Como lo explican. Y surge este proceso al que se le suman pues ya otras demandas, ¿no? Como los derechos indígenas, todas esas causas que conocemos, ¿no? Y en Sonora, ¿qué pasa? Bueno, en Sonora a pesar de estar lejos, sí se tiene noticias del levantamiento de Hidalgo en 1810. El que era intendente en ese momento, Alejo García Conde, en una carta que luego posteriormente le manda al virrey para un cambio de puesto, él ya le informa que se había enterado de ese movimiento. Lo que pasa que en esta intendencia, que en ese momento es la demarcación política administrativa de este noroeste, que unificaba, ¿no? a lo que son hoy Sonora y Sinaloa, pues van a mostrar una reacción ante el movimiento insurgente de organizar las tropas realistas, ¿no? Entonces el intendente manda tropas al sur, porque lo que teme es que la parte sur, que hoy que se correspondería con Sinaloa, pues podía irse como de este lado de los rebeldes, ¿no? En ese momento, así decir, del movimiento insurgente. Y sí, porque hay grandes diferencias entre el norte y el sur. Sonora todavía, de la intendencia, ¿no? Sonora todavía está preocupada por las rebeliones o por los ataques y por las incursiones de los apaches. Todavía tiene otros problemas que ya el sur de la intendencia no lo tenía. Y es más, cuando viene desde el sur, ¿no? Lo que podemos llamar así como el ejército insurgente encabezado por González Hermosillo, y que viene desde Guadalajara, que desde ahí viene, ¿no? Este movimiento y es decir, como de incorporar al noroeste a este movimiento insurgente, se detiene en lo que, en una región de Sinaloa, en torno al río Piastla, y en una primera batalla González Hermosillo gana esa batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque soldados que pertenecían, milicianos que pertenecían a lo que era el presidio de Mazatlán y otros grupos de habitantes de Cozalá y Rosario se pasan a este bando insurgente. Okay. Pero después hay una batalla fundamental en donde González Hermosillo es derrotado gracias a las tropas del contingente, ¿no? que viene desde Sonora, conformado en su mayoría por indios zópatas, y derrotan a González Hermosillo, y ahí se frena el movimiento insurgente. Ahí se pierde la batalla y entonces ya no se expande ese movimiento hacia el noroeste. Pero muchas veces me imagino que se ha escuchado, en Sonora no se disparó ni una sola bala, ¿no? En Sonora no llegó el movimiento independentista. Sí, claro. Sí se tenían noticias, y
Lo que pasa es que también hay intereses económicos, tenían otras preocupaciones, podemos decir así, los comerciantes, los políticos, los que ocupaban cargos administrativos, políticos, militares en la región de Sonora. No es que no les interesara lo que estuviera ocurriendo en el sur del país, pero sus problemas eran otros, ¿no? Y tenían obviamente que atender a estos problemas. Después vamos a ver cómo Sonora rápidamente asume lo que está pasando en el país y políticamente pues se incorpora a la resolución del movimiento independentista con el plan donde se nombra a Iturbide como emperador, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, podría desarrollar más la segunda pregunta, que sería ¿por qué la Intendencia de Arizpe, pues, como usted lo acaba de mencionar, pues, si tenía otros problemas o había otra economía diferente? Pero nos podría hablar un poco más del papel que tenía la Intendencia de Arizpe en ese momento. Pues la Intendencia como una nueva entidad política que surge después de la Reforma Borbónica con todo este plan de organizar, de tener un mejor, podemos decir así, mejor control de las regiones, ¿no? del Virreinato de la Nueva España. Entonces, la Intendencia ocupa el mismo espacio que ocupaba antes la Gobernación de Sonora y Sinaloa, que eran 5 provincias, ahora van a ser 2 provincias nada más, el norte con la capital en Arizpe y el sur con la capital en Culiacán, ¿no? Orcasitas y Culiacán, hubo un momento en que después también vamos a ver cómo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, la capital de, ya no de la Intendencia, sino de lo que viene luego, se traslada a Orcasitas, ¿no? ¿Qué papel juega? Bueno, dentro en el conjunto de lo que es todo el norte de México y todo el noroeste de México, se sigue con las mismas preocupaciones que se tenían a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Es decir, un mayor control de ese territorio, acabar con las rebeliones indígenas. Y es un momento, curiosamente, la Intendencia, sobre todo a finales del siglo XVIII, es un momento de relativa paz, ¿no? Es decir, los apaches se asientan de paz en determinados presidios, alrededor de determinados presidios, y eso permite lo que siempre se había como demostrado cuando se justificaba que para que esta provincia y que esta parte de Sonora rindiese, podemos decir así, económicamente, necesariamente había que someter a los grupos indígenas y que se estableciera, es decir, haz la guerra para conseguir la paz, ¿no? Es decir, esas campañas de exterminio, sobre todo contra los seris, que se van a llevar a cabo a finales del siglo XVIII y que van a permanecer todo el XIX y parte del XX, es decir, no es nada más del periodo colonial, es decir, contra los seris hay una campaña pues intensa de exterminio a lo largo del XIX y principio, como digo, del XX. Entonces, económicamente es una región, la Intendencia como sí que pues tiene un desarrollo importante económicamente, se van pues no organizando, es decir, se manifiestan cuáles son los intereses de los grupos locales, podemos decir regionales, que están muy ligados al poder militar. Vamos a ver cómo hay una larga trayectoria de la familia Elías González, de los Urrea, que después van a tener puestos importantes y políticos en otras partes de México, ¿no? Sí, entonces, familias con gran poder. Familias con gran poder y obviamente están ligadas al comercio, están ligados pues, al desarrollo económico, ¿no? Donde la minería también tiene un peso importante. Por ejemplo, en ese momento, el Real de la Cieneguilla pues, es un centro minero importante, ¿no? Que se descubre a finales del siglo XVIII. Y, por ejemplo, ahí, curiosamente, en ese Real de la Cieneguilla, es donde se tiene noticia que se quemó la figura de Hidalgo. Es decir, hicieron como no sé, algo tipo como piñata, ¿no? Y quemaron así públicamente la figura de Hidalgo. Una manera simbólica, ¿no? De lo que representaba el movimiento insurgente. Ok. Y es interesante como lo menciona, o sea, cómo los indígenas también juegan un papel importante en estas situaciones. Bueno, el grupo indígena mayoritario que aparece en este movimiento, ¿no? De parte como forma del ejército realista que va a defender obviamente contra los insurgentes, los ópatas, como siempre habían demostrado y como siempre habían participado desde que forman parte como de indios auxiliares, indios amigos, como parte de las tropas, ¿no? Españolas entonces pues sí van a jugar un papel fundamental y vamos a ver cómo también ahí se ven afectados al final, ¿no? Vamos a tomarnos una breve pausa a la entrevista. Recordarles también seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast.
Aprovechando esta pausa, vamos a enviar a la segunda cápsula del día de hoy a cargo de nuestra compañera Alejandra Rongel, la cual lleva por nombre Mujeres en la Independencia. Hola, soy Daniela Torres y el día de hoy les traigo la cápsula Mujeres en la Independencia de Alejandra Rongel. Cuando hablamos de las mujeres que participaron en la lucha de independencia, seguramente las primeras que se te vendrán a la mente son Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Pero hoy vengo a hablar de otras que igual tuvieron papeles importantes y que han quedado excluidas de los libros de texto y de la narrativa oficial de la lucha de independencia. Mariana Rodríguez del Toro, en su casa en la calle Donceles, en la Ciudad de México, organizaba veladas literarias como las de Querétaro, con la finalidad de preparar la insurgencia. Al enterarse de la aprehensión de Hidalgo, ella propone secuestrar al virrey para que los líderes insurgentes fueran liberados. Fue delatada y aprehendida junto con su esposo. Fue hasta diciembre de 1820 cuando fueron liberados. Sin embargo, Mariana falleció en los primeros meses de 1821 sin poder presenciar la consumación de la independencia. Antonia Nava de Catalán, llamada por los soldados insurgentes como la Generala, también es conocida como la heroína del sitio de Jaleaca. Participó en la Guerra de Independencia junto con su marido Nicolás Catalán en las líneas de José María Morelos y Pavón hasta la muerte de este. Antonia y 2 de sus hijos estuvieron presentes en la firma del Plan de Iguala en 1821. Luisa Martínez de García de Rojas ayudó a los insurgentes proporcionando noticias, víveres, recursos y comunicando todos los planes que tenían las tropas virreinales. Un día fue sorprendida y hecha prisionera. Para recobrar la libertad, tuvo que pagar 2,000 pesos y por prometer no volver a comunicarse con los insurgentes. Mas no escarmentó en lo sucesivo. 3 veces más se le persiguió, se le encarceló y se le multó hasta que al fin no pudo satisfacer la cantidad de 4,000 pesos y murió fusilada. Manuela Herrera, conocida como la Benemérita Ciudadana, prefirió quemar su hacienda que proporcionar recursos a los realistas y alojó a Mina en el rancho del Venadito. Soportó torturas y privaciones antes que delatar a sus cómplices. Perseguida, después robada e insultada, vivió como ermitaña, consagrada a la soledad y murió en medio de los bosques. No olvidemos tampoco a Gertrudis Bocanegra de Lazo y María Tomasa, ambas fusiladas por fungir como espías. María Fermina Rivera, quien murió en batalla luchando en las tropas de Guerrero. Petra Teruel de Velasco, llamada Ángel Protector de los Insurgentes, ayudó a salir de Ciudad de México a involucrados en la lucha y apoyó a quienes cayeron presos. Y así es como la lucha de independencia fue peleada por las mujeres, desde sus posibilidades y en sus propias trincheras, ya sea como ideólogas en el campo de batalla, como mensajeras, cuidadoras y espías. Los invito a investigar y a conocer más de estas heroínas un tanto anónimas que sin lugar a dudas pelearon ferozmente por el ideal de una nación independiente. Continuaremos con esta segunda parte de nuestra entrevista. La tercera pregunta dice más o menos así. ¿Qué significó para las provincias internas del estado de Occidente la firma del Plan de Iguala? ¿Qué repercusión hubo políticamente o socialmente en esta zona del país durante la confirmación de este plan? Bueno, uniendo esto con lo que estábamos hablando antes de la Intendencia de Arizpe, la siguiente, podemos decir así como organización político-administrativa de estos territorios, está bajo esa denominación, ¿no? Las provincias internas de Occidente, porque también va a haber otras provincias internas de Oriente, ¿no? Como digo, esa es la nueva demarcación, y una vez que se consuma la independencia en el sur y empieza a promoverse y a proclamarse lo que fue el Plan de Iguala, y eso, bueno, pues eso lo que determina fue el fin, ¿no? El fin de la guerra de independencia, y además también eso es un hecho importante porque significa también la dependencia que se tenía pues con respecto de la metrópoli, ¿no? De la metrópoli en la península ibérica. Como todos saben, ese Plan de Iguala pues está promovido por un grupo importante de personajes como Nueva España que no están de acuerdo con el rumbo que se está tomando en España de la política liberal. Es decir, estos que están promoviendo el Plan de Iguala podemos agruparlo como en este sector conservador, con Iturbide a la cabeza.
volviendo a la pregunta, ¿qué significó para esta región la firma del Plan de Iguala, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que ha hecho algunos historiadores que son, pues que han trabajado más este periodo de la independencia, es que la independencia llega a Sonora como por decreto, ¿no? Es decir, Alejo García Conde firma el Plan de Iguala y ya, pues Sonora pasa a formar parte, acepta la independencia y ya somos, ¿no? Como el resto del país, ¿no? Entonces, pues prácticamente es pasar como al nuevo régimen y eso empieza a traer problemas, ¿cómo podemos decir? De problemas que a la hora de ya no depender de determinadas instancias de la corona, del erario real, como por ejemplo los presidios militares, ¿no? Que estaban ubicados a lo largo de toda la frontera. Entonces eso va a traer problema, ¿quién los va a sostener? Porque además es un momento en que se tiene que organizar el país, ¿no? Y entonces eso trae pues dificultades económicas y también no dificultades políticas, pero bueno, ¿cuál va a ser el rumbo, no? Iturbide se proclama emperador, entonces hay como, pues en general en México pues hay posturas en contra de que Iturbide se nombrase emperador. Si ustedes recuerdan, el Plan de Iguala como que tenía tres podemos decir como tres caminos, ¿no? Un regreso a la monarquía, es decir, con Fernando VII, otra vez regresar y aceptar a Fernando VII, nombrar Iturbide, que se nombró emperador, y el otro camino seguir otra vía política, ¿no? Es decir, de otra, así como pues como república, ¿no? Como el inicio de la república. Entonces, y otra de las consecuencias que ya no consecuencias, sino como otra de las cuestiones que se empiezan a plantear bajo esta división era dividir precisamente este extenso territorio en dos, ¿no? Es decir, que era una propuesta que no es nueva, que no es original. Ya desde 1741 se está promoviendo, incluso se estaba promoviendo por parte en aquel entonces de los jesuitas, dividir la gran extensa gobernación de Sonora en dos. Al norte del río Yaqui, que coincide con la provincia de Sonora, y al sur del río Yaqui, aunque vemos cómo incluía la región Mayo, ¿no? En esa división. Dejaban fuera de la provincia de Sonora todo el sur de lo que hoy es Sonora, ¿no? Entonces, por ahí van estas cuestiones políticas, administrativas, es decir, cómo organizamos cómo es el camino del Estado interno de Occidente, ¿no? Cuáles son los problemas. Ahora lo que aparece es la figura de la Diputación Provincial, que se cambia es decir, ya no va a ser un intendente, sino que es otro puesto, otra denominación. Entonces, bueno, pues sí se integran, ¿no? Y aquí lo que vemos es el peso de los que, por ejemplo, la doctora Zulema Trejo habla de los notables, de la élite, ¿no? Regional, y empiezan pues como a concretarse esta consumación de la independencia, ¿no? Podemos decir así, que a partir de 1821, ¿no? Y entonces, como digo, lo que se empieza a promover como una solución para esta región que sigue teniendo. Porque una consecuencia, por ejemplo, vuelvo al tema anterior, una de las consecuencias que tuvo la participación de los indígenas ópatas que fueron trasladados hacia el sur es que queda desprotegida la frontera. Entonces resurgen otra vez los ataques apaches. Entonces ese sigue siendo un verdadero dolor de cabeza pues para esta región, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque la mayoría, ¿no? Y la mayoría de la tropa, de los soldados que están destacados en los presidios, pues son destacados para el sur, ¿no? Y van a durar bastante tiempo contendiendo hasta que se consuma la independencia, ¿no? Entonces ese era un verdadero problema. Y por ejemplo la región del sur, que eso después vamos a tener, aquí podemos ver y empezar a hilar la división de las provincias internas de Occidente. El sur empieza a quejarse de lo que hoy sería, por ejemplo, la provincia de Sinaloa y la provincia de Culiacán, que hoy es el estado de Sinaloa, es ¿por qué vamos a tener que pagar los gastos de una guerra? ¿Por qué vamos a tener que pagar porque vamos a tener que cargar nosotros a cuesta, a cargo de nuestros impuestos, lo que está pasando más al norte, que no es problema nuestro? Entonces, aquí también hay rivalidad entre los grupos, como digo, de notables, comerciantes. En Sonora vamos a ver cómo hay pues de esos que están a cargo del gobierno y de la política, sus relaciones son en este ámbito, ¿no? El puerto de Guaymas hacia el norte, y los notables y principales que están en la provincia de Sinaloa, su relación es con Mazatlán. Entonces vemos como también hay esa rivalidad un poco económica y comercial, ¿no? Sí, entonces, claro. Aparte, disculpe que me interrumpa.
cómo la capital de cada lugar está muy lejana a la otra, o sea, cómo Culiacán estaba tan lejano de, en ese entonces, pues Arizpe, sí, o sea, claro. Cómo no era factible para ninguno de los dos grupos de familias o de notables que estaban ahí. Sí, así es. Entonces, esa es como el pulso, ¿no? Cuando se forma esta... como cuando pasamos de la Intendencia de Arizpe a la División del Estado Interno de Occidente y después, es decir, no se soluciona, se cambian las denominaciones de esta región, pero siguen persistiendo los problemas, ¿no? Que son de antaño, pues son problemas que lo podemos rastrear hasta atrás y que van a pervivir a lo largo del siglo XIX, incrementándose sobre todo los levantamientos de los grupos indígenas, ¿no? Es decir, porque los indígenas son despojados de sus tierras, las tierras se privatizan, por ejemplo, lo que va a pasar con los ópatas, lo que va a pasar con los yaquis, entonces eso hace que los movimientos y los levantamientos de estos grupos indígenas, sobre todo especialmente de los yaquis y de los ópatas, ¿no? Que siempre habían sido considerados como los indios fieles, los indios amigos. Entonces, a partir de 1820, curiosamente, cuando vienen desde el sur, ¿no? Que ya regresan de haber participado, los quieren mandar a California y dice que no, pues no quieren, ¿no? Pues una entrevista bastante interesante. Agradecemos pues a la doctora María del Valle su tiempo y dejarnos un espacio aquí en nuestro programa para venir a platicarnos sobre este tema tan interesante como es la independencia, ese periodo de independencia aquí en Sonora. Una patria libre, México ahora se proclama. Pues muchas gracias, este fue su programa Baúl de Pesqueira. Agradecemos a todos los radioescuchas, a nuestras productoras Alejandra Rongel y Esmeralda Jauregui, también a nuestro editor José Luis Jara. Recordarles también que pueden encontrarnos como el Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast y TikTok. Esto ha sido todo, muchas gracias, disfruten la semana. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.